Buenas noches, tengan todos, Dios les bendiga. Vamos a ver el tema que nos toca hoy. Hoy es el último domingo del año, ¿no? ¿O no? Sí, ¿verdad? Es el último domingo de reunión, ¿no? De este año. Increíble, ¿verdad? Parece que apenas empezó el año hace un poco tiempo. Vamos a orar para pedir la ayuda de Dios para pasar al tema de esta tarde. Padre eterno y bendito que moras en lo más alto de los cielos, Señor, te damos las gracias. Venimos ante ti porque queremos aprender de ti, Señor. Queremos aprender a hacer tu voluntad, Dios. Padre, queremos reconocer nuestra gran necesidad que tenemos para aprender tus palabras, Dios, para aprender tus pensamientos, tus mandamientos, entenderlos. La gran necesidad que tenemos de que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento. Lo reconocemos, queremos que nos bendigas con tu palabra y que sea llevada por obra, Dios, para que glorifique tu nombre muy en alto, Dios. Que no solamente vengamos a aprender y no a vivir lo aprendido, Dios. Que vengamos a aprender y a vivir lo aprendido. Padre, yo reconozco también mi necesidad de exponerlo, Señor. Me reconozco, Padre, muy torpe, Dios. Y de veras reconozco que no tengo nada que aportar ni nada que enseñar, Dios, pero tu palabra sí, Dios, tu Espíritu sí, y queremos encomendarnos a Él para que seas tú que nos ayudes, que me ayude a mí, Señor. Padre, enséñanos hoy, que sea de bendición tu palabra en nuestras vidas, te lo rogamos, te los pedimos, en el nombre de Jesús, amén. Ok, hoy vamos a ver un tema que concierne mucho al varón, pero no por eso no se puede aplicar a lo que son las mujeres. Sí se puede aplicar a los que son las mujeres. Las mujeres tienen que tomar su parte y el varón puede tomar la parte que le corresponde, que vamos a ver enfáticamente. Quiero repetir nuevamente lo que hablamos la semana pasada. En la noche hablamos de la mitología griega, de la caja de Pandora, y como comentaban al principio, la intención de Dios no es que sea esto un mandamientos para un agravio a tu vida o a tu familia o a tu matrimonio. La intención de Dios no es como decir la caja de Pandora, abriste la caja de todos los males en mi matrimonio, hermano, porque al tocar esos puntos ahora mi esposo está detrás de mí con estas cosas, ¿no? O viceversa, ahora mi esposa está detrás de mí echándomelo en cara, todo eso. No es la intención. Estamos viendo de que la palabra, la que es para el esposo, para la mujer, lo que te toque recibir es para ti, no es para fiscalizar al que tienes al lado, no es para fiscalizar a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, no es para eso, es para que sea para ti o para mí, en dado caso. Entonces, lejos de verlo como una caja de Pandora, tenemos que verlo como ¿qué? Como tesoros de Dios para que bendiga nuestras vidas. Entonces, vamos a pasar a un tema que es un poco complicado, ha sido motivo de muchas controversias en distintas denominaciones, a través de las edades. Han habido diferentes tipos de opinión. Y hoy el tema que vamos a ver es matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Y vamos a ver qué dice la Biblia respecto de esto. ¿Y qué tiene que ver el varón con esta enseñanza? Pues el varón es responsable mucho de lo que hoy vamos a estudiar. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias allá en Proverbios capítulo 18. Verso 22. Dice la palabra: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Dice el texto, el que haya esposa, haya, ¿qué dice ya? Una gran calamidad, tremendo problemón, dice. No, dice haya el bien. Y es más, dice que hasta alcanzaste la benevolencia de Jehová. O sea, que Dios te concedió tener una esposa. Dios nos concedió tener una esposa. Y sí, hermano, hermana, amigo y amiga, y todos los varones de aquí, y aún los que aspiren el día de mañana, tienes que tener en cuenta, tener una esposa no es solamente porque tú la buscas,
sino porque Dios te permite tenerlo, así como los hijos. Dios te permite tener esposa, las mujeres esposo, y los hijos igual, porque hay mujeres estériles a quienes rogaban a Dios y Dios les concedía el permiso o la licencia para tener hijos. Dios da esa pauta a buenos y a malos en este mundo, así como hace salir el sol y hace llover sobre buenos y malos, les da esa bendición. Sin embargo, el ser humano ha hecho del matrimonio un desastre, así como se hace de la vida conyugal, del sexo, un desastre, así como se hace de la vida, de la paternidad, de la maternidad, en la relación con la conducta, la disciplina de los hijos, lo ha hecho un desastre. Así también el hecho de que el ser humano encuentre esposa lo hace una calamidad. ¿Por qué? Porque muchas veces no se rigen con la ayuda de Dios. Tú puedes ver en la Biblia, no voy a entrar para buscar los textos, pero tú puedes revisarlo, que en el caso de Caín, era un hombre que era impío, mató a su hermano, y su genealogía, los hombres que siguieron y las mujeres y los que se unían, cada vez eran peores y perversos. En el caso de Abel, pues murió, pero luego tuvo Adán y Eva otro hijo llamado Set. Y cuando viene Set, se volvió a invocar el nombre de Jehová, como dándose a entender de que estaba olvidado. Y un hombre de Dios, en la persona de Set, empezó a invocar el nombre de Jehová. Podemos ver otro ejemplo en el caso de Jacob y Esaú, que Jacob tuvo esposa de la familia, de la parentela de su padre. En cambio, Esaú se unió a las mujeres paganas que estaban en sus alrededores. Recordarás que ellos habían salido de la tierra de Abraham, de su abuelo, habían salido hijos de Isaac. Y a fin de cuentas, pues no es la intención de Dios, no era el plan de Dios que Esaú se uniera con las hititas o con las hijas de los jerjeseos o qué sé yo, o los jebuseos, qué sé yo. No era la voluntad que se uniera con las paganas, y se unió. Y curiosamente, bajo ese tipo de conducta de Esaú, es que su hermano Jacob le roba la primogenitura, porque prácticamente eso fue un fraude. ¿Sí? Y Dios permitió esa parte también, no porque complaciera en el fraude, porque si tú te das cuenta, en el caso de Jacob, así como era tramposo, cuando fue a buscar a su esposa, cuando se enamoró de su esposa, de su mujer, se le hicieron, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice el dicho popular, no? Se le hicieron difícil, no me acuerdo, se le hicieron difícil. ¿Por qué? Porque el padre de la mujer le hizo muchas trampas para quedarse con su hija, ¿sí o no? ¿Alguien recuerda esa historia? Le hizo muchas trampas. Dijo, te voy a trabajar contigo 7 años. Trabaja 7 años y le entrega a la hermana. Y pues trabaja otros 7 años y ahora le entrega a la hija, ¿no? Con muchas trampas. En aquel entonces había permitido ese tipo de cosas. No estaba instituida la ley de Moisés con claridad. Y pues bueno, el caso es de que el ser humano, cuando busca hacer las cosas de Dios correctamente, se supone, y debe de ser así, que buscamos el favor de Jehová, alcanzamos el favor de Dios. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que nos casamos y no era en la voluntad de Dios, en el sentido de que no éramos convertidos, no teníamos conocimiento de Dios, aunque te hayas casado en la religión, en la iglesia católica, en la presbiteriana o en donde sea, pero realmente no estabas convertido de corazón a Dios? ¿Qué pasa? Ya fallaste, ya tienes hijos de 3, de 5 o hasta de más de 20 años o adolescentes. ¿Falló el asunto? No, sino que de alguna manera Dios pues te puede cambiar esas malas circunstancias que uno mismo se busca para algo bueno. Dios no se equivoca, y vamos a verlo más adelante, porque alguno dirá, entonces significa que si yo, estando sin Cristo, me casé con esta mujer, y qué difícil ha sido llevar la vida cristiana, y como que no es la voluntad de Dios, entonces como que quizás pudiera yo revertirlo, ¿no? Y hacer un cambio de esposa por una más piadosa. Y eso, les voy a decir algo, eso ha sido la desgracia de muchas denominaciones, porque hay personas, incluso hay ministros que creen que esto es así, y provocan o inducen a los matrimonios al divorcio para que este varón se case con esta hermana, y esta hermana pues se quede ahí volando o desaparezca, o viceversa, ¿no? Para que ella se case con el ministro y el varón quede ahí tirado, etcétera. Hay denominaciones que inducen a la reestructuración antibíblica de matrimonios, y eso está mal. Prácticamente
Si tú tienes una esposa, ¿cómo tienes que verlo? Bueno, ya vimos que todo lo que leímos acerca de la mujer, que la resilla, que la que destruye su casa con sus manos, ya lo vimos. Pero nosotros como varones, si tenemos esposa, ¿cómo debemos de verlo? Hemos hallado el bien y hemos alcanzado la benevolencia de Jehová. El hecho de tener una esposa, hemos alcanzado la benevolencia de Jehová. Y yo me sorprendo porque yo digo, quizás voy a tardar en casarme, y no tardé y me casé. Pero bueno, algunos tienen sus propias ideas, ¿no? Pero tú no sabes con quién vas a unirte, así que te programes, ¿no? Hasta que ves a la que dices, esta es, ¿no? Y la mujer dice, este es. Así como sea, este es. En pocas palabras, ya también hemos visto la parte de la escritura que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. Lo hemos leído en el tema anterior y en el de hace 2 semanas. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es una unión del matrimonio. El matrimonio es una idea de Dios. El matrimonio no es idea de los hombres. El matrimonio no viene de una idea de culturas antiguas, de los griegos, de los romanos, de los babilónicos, ahí de la época de los patriarcas. No, el matrimonio es una institución de Dios. Es una institución de Dios. Vamos a nuestras Biblias, por favor, allá en Mateo capítulo 5, verso 31. Y voy a ir un poco rápido por la cantidad de lectura que vamos a tener. Mateo capítulo 5, versículo 31. Dice la palabra: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así, a breves resúmenes, hemos visto que el estar casado, el hombre con su mujer, es una bondad de parte de Dios. Es una bondad de parte de Dios. Pero Jesús tocó el tema del divorcio. Y dice el texto que él hablando, dice, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. También fue dicho, no es que lo esté diciendo. Al principio dice, también fue dicho. Se empieza, ¿verdad? Cualquiera que repudie a su mujer, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que se dice, según una ley que vamos a examinar detalladamente más adelante. Porque una cosa es que Dios dé un mandamiento y otra cosa es que los hombres lo malentiendan o lo acomoden a su conveniencia. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué significa la palabra repudio? La palabra repudio era lo que se conoce como una carta de despedida. Pero no una carta de despedida de que, amor mío, no eres tú, soy yo, y ya no podemos seguir juntos. No se refiere, sino era una carta formal, como del tipo legal, donde cortamos aquí. Y esa carta no la daba la mujer. En la antigüedad, en el judaísmo, no la daba la mujer, lo daba el varón. El varón daba esa carta. Y fíjate que aquí Jesús prácticamente como que les arruina la fiesta a algunos judíos, porque ellos dicen, tú escuchaste que fue dicho que si alguno repudia a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, ya no la quiero. Repudiar es, ya no quiero estar con ella. ¿Y por qué no quiere estar con ella? Porque mira cómo se puso después de 5 años. Mira cómo está ahora. Mira, ahorita ni siquiera se peina. Y todas las mañanas despierta ahí toda espantosa, como una medusa. Y antes no era así. Bueno, ¿y por qué la repudias? No, pues porque ahora no me hace la comida como a mí me gustaba. Ahora, ¿por qué la repudias? No, pues porque, pues fíjate que yo ya no siento lo mismo que sentía por ella antes. En cambio, creo que estoy sintiendo un nuevo amor, dice. Entonces, la gente en la antigüedad repudiaba a su mujer por mil pretextos. Y el repudiar a su mujer era una manera de utilizar la ley de Dios, manipularla a su antojo para tapar su pecado. Por ejemplo,
me gusta otra persona, pero estoy casado con la hermana Emilia. Pero para no cometer adulterio, pues de repente ya como que yo llego, como que dice la mujer, noto raro a mi esposo. ¿Por qué? Porque ahora ni me habla, ni me saluda, y está allá, por allá, y ya no me busca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya tiene puestos los ojos en otra parte. Al caso de que se vuelven tensas las circunstancias y logra conseguir el divorcio. Y ya que les consigue el divorcio, firman papelito, voy, me caso con la otra y no hay adulterio, entre comillas, a mi manera de pensar. Ya la libré. Fíjate cómo dice en el versículo 31, también fue dicho. Esa expresión también fue dicho, era un pensamiento que había entre los judíos, que a la manera de la ligera se podían estar divorciando de sus mujeres. Hace un tiempo fui yo a sacar unas actas de nacimiento en el registro civil en el centro. No me había enterado que existen los módulos, pero fui yo al centro y había una larga cola para sacar actas. Estoy parado ahí haciendo tiempo y delante de mí había una señorita y está cruzando una señorita saliendo del registro y la habla, hola amiga, ¿cómo estás? Que no sé qué, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Y le pregunta, ¿y tu esposo? Le pregunta a la que estaba en la fila, a la que venía. No, pues ya me divorcié. ¿Ya te divorciaste? Oye, ni 3 meses. Sí, ya me divorcié, es que no funcionó. Dice, no funcionó. Pues bueno, pues que te vaya bien, amiga, que seas feliz, etcétera. Un besito y se va. Y yo me quedé así, casado, 3 meses de matrimonio. Qué bárbaro. Ahorita prácticamente la gente se casa y se descasa como se quitan los pantalones o las faldas. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús pone esta cláusula? Fue dicho, pero yo te digo ahorita esto. Es como diciendo a la gente, no entendiste el propósito del mandamiento. Y la gente piensa que el matrimonio es cosa ligera. Le voy a decir algo, el matrimonio es una de las decisiones más importantes de tu vida. La primera, ¿cuál es? Que rindas tu vida al Señor Jesús. Y casarte, si vienes a Cristo y estás casado, pues ya. Pero ya casado, vendría a ser una de tus decisiones más importantes, casarte. ¿Por qué? Porque vas a ver cuáles son las condiciones que Dios pone en el matrimonio. No es un juego. El matrimonio no es un juego. Verso 32, Jesús hablando. Pero yo te digo, dice, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y uno se queda así, ¿qué significará eso? Si me caso, si la repudio, si me divorcio, ella se va con otro. Me está dando a entender que aunque esté yo divorciado, adultero. Pues ya estoy divorciado. Fíjate, si ya estoy divorciado, ¿por qué ella va a cometer adulterio si ya no está casada conmigo? Porque a Dios no le interesa el papel. El papel es una formalidad que debemos de cumplir, porque es lo que demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Es como la mujer que dice, yo y mi marido estamos bien felices. ¿Cuándo te casaste? Bueno, nunca nos casamos. Tenemos 5 años de unión libre, porque ahorita sí hace la gente se junta, y ya porque se juntó, ya es mi marido. La mujer dice, ya es mi esposa, y no hay ni un acta de nacimiento donde tenga testimonio de un juez y avalado por la ley y los testigos de que hay un matrimonio legítimo, pero ya porque se juntaron, ya es mi esposo, ya es mi esposa, y es falso, es fornicación. Personas que viven, aún inclusive que pasan años, tienen hijos grandes, tienen nietos y nunca se casan, es fornicación. ¿Y cómo se resuelve este problema? Solo hay 2 formas. Una, que dejen de tener intimidad conyugal como matrimonio, o sea, que dejen de vivir como esposos, o que se casen. Yo he conocido hermanos que llegan en Cristo Jesús, hermanos jóvenes, que apenas rebasan los 20 años, que están en unión libre, tienen hasta bebés, pero cuando entienden el Evangelio, en 1 o 2 semanas ya están bien casados.
No dicen, es que hay que hacer el evento, la fiesta, las invitaciones, es que hay que hacer esto, lo otro, y pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 5, pasan 10 años, y no terminan de organizar su boda. Porque realmente lo que están haciendo es poner de pretexto esas cosas para legitimar su unión. Esos hermanos que te comento, ellos agarraron, fueron, ¿cuánto cuesta? Tanto casarse. Pues dijeron, me voy a casar rápidamente, pues yo doy el pavo, pues yo doy esto, pues yo las tortillas, los refrescos. Y en un momento se casaron y se quedaron unidos. Y el pecado desaparece, porque hay un cumplimiento de la voluntad de Dios. Hay más información acerca de esto. Este es un texto que el Señor Jesús nos deja para mostrarnos que Él no está de acuerdo con el divorcio, pero podemos decir, hermano, eso que tú dices es muy subjetivo, apenas si lo entiendo. Fíjate cómo dice la frase, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y esa frase que dice, a no ser por causa de fornicación, es como un paréntesis, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Como ejemplo, vamos a omitir este paréntesis. ¿Cuál paréntesis? El que dice, a no ser por causa de fornicación. Repetimos, 32, omitiendo ese párrafo. Pero yo te digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Se entiende mejor, verdad? Porque prácticamente la frase a no ser por causa de fornicación es una exclusión. Es una exclusión donde no se cumple esta sentencia. Si hay esta situación de la fornicación, bueno, pasa por alto esta parte. Pero si no la hay, hace que ella adultere. O sea, me divorcio de mi mujer. Mi mujer dice, hace que ella adultere. Si ella se junta con un hombre y se casa con otro hombre, ella peca de adulterio, como si me estuviera engañando a mí. Y el que se casó con ella también peca de adulterio. ¿Se puede pecar de adulterio? Sí. A veces los jóvenes dicen, es que yo no peco de adulterio. Con meterse con hombres casados o con mujeres casadas también cuenta como adulterio. Y la Biblia marca claramente que esto es una falta delante de Dios. Pero vamos a entenderlo mejor viendo más detalles en un evangelio paralelo, allá en Marcos, por favor, capítulo 10. Aquí lo interesante es, ¿me puedo divorciar o no me puedo divorciar? ¿Me puedo divorciar pues porque ya me da la gana? ¿O por qué podría divorciarme? Porque eso es lo complicado. Sabemos que todos podemos casarnos, si Dios así lo permite, pero divorciarse y volverse a casar. Me acuerdo cuando estábamos en la religión, había un hermanito ahí medio raro, que siempre estaba ahí de coquetón con una hermana güerita, bonita. Estaba coqueteando con ella, estaba divorciado de su segundo matrimonio, tercer matrimonio. Estaba divorciado de su tercer matrimonio. Bueno, la conquistó, se casó, en la cuarta. Y yo me hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué puede pasar para que te cases 3 veces y 3 veces falle el matrimonio? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? No es normal. No es normal. Pero fíjate que dice Marcos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. O sea, es lícito, es legal que yo pueda repudiar a mi mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y fíjate de la pregunta de Jesús, porque las palabras son muy importantes. Ellos preguntan, ¿es lícito? Y Jesús responde, ¿qué te mandó Moisés? En forma de ordenanza. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, o sea, desecharla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio varón y hembra los hizo.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. ¿Por qué es lícito divorciarme, hermano? ¿Me puedo divorciar? ¿Qué manda la ley? Pues la ley dice que Moisés nos dio chance de dar carta de divorcio. Y si Moisés me da chance, es que se puede, ¿sí? Entonces vamos a dar chance al divorcio ahorita. Dios nos libre, ¿no? Porque dice aquí la Biblia que Jesús le responde que ese mandamiento, ¿por qué fue dado en el verso 5? ¿Qué motivó a la carta? ¿Qué motivó al permiso? Permitir, es un permiso a la carta del divorcio. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Si alguno repudia a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, ¿cuál fue el motivo de Dios para que permitiera a Moisés dar esta ley? ¿Cuál fue el motivo de Dios? ¿Porque ya a ti ya te anda gustando otra? ¿Porque como varones ya nos gusta otra mujer? No, Dios no nos permite cambiar de esposa, eso lo tenemos que tener bien claro. Dios no nos permite cambiar de esposa. Dios no te permite a ti ni a mí, hermano, tener otra mujer de la que tienes ahorita. Y fíjate que el motivo del mandamiento fue la dureza del varón. El varón era duro en su corazón. ¿Contra quién? Contra su mujer. Y prácticamente estas personas estaban de alguna manera ahí lidiando con Dios, con Jesús, si se puede o no se puede, porque ellos querían buscarlo con qué provocarle, con qué ver en qué fallaba. Y no era sano su corazón, así como no era sano al darle carta de divorcio a la mujer, no era sana la intención de por qué hacían la pregunta. Y fíjate cómo dice Jesús, dice en el verso 6, al principio de la creación, varón y hembra los hizo. O sea, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Que la mujer y el varón estén bien unidos como uno solo, en todos los sentidos. En todos los sentidos de los que tú te puedas imaginar, tienen que estar en un mismo sentir. Hermanos y hermanas, si hay diferentes sentires en los matrimonios de ustedes o en el mío, tenemos problemas. Tenemos problemas, como varones tenemos problemas, también como hermanas tienen problemas. Porque el deseo de Dios en un matrimonio es que tu varón seas de un mismo sentir con tu mujer y tu mujer seas de un mismo sentir con tu marido. Porque ya no eres soltero, porque ya no eres soltera. El hermano soltero va y hace con su soltería como quiere. No tiene que estar pendiente que la esposa le espera, que tiene que dar cuenta. Si va a un lugar, pues le dice a sus padres. Y si no están sus padres cerca o ya es un mayor de edad que vive solo, no tiene que darle cuenta a nadie, si está grande o mayor. Si vive solo. Pero si estamos casados, ¿en qué pensamos cuando estamos tarde afuera, hermanos? En que me espera mi esposa. Y luego un servidor llega a la casa a la 1 de la mañana y está despierta mi mujer. Y todavía me da a veces algo para comer o algo para probar o algo. Y nos está esperando. ¿Por qué? Pues porque tu esposa. Y pareciera como que lo tienen ahí programado, como un chip, ¿no? Como que no lo tienen, ¿no? Pero algunas mujeres que cuando ya están casadas, como que así ya están programadas y el esposo no llega y el esposo no llega. Y cuando llega, pues están despiertas, todos están durmiendo y atienden. En los mejores casos, ¿ah? Porque en los peores casos, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la unidad en el matrimonio debe ser muy fuerte, muy fuerte. Cuando hay soltería, repito esta parte, yo como varón, si estoy casado, no puedo decirle a mi esposa, amor, hay veces que comes, hay veces que haces. Yo me voy con mis amigos. Y voy con mis amigos, relajo, jiji, jajaja. Dan la 1, a las 2 de la mañana. Me voy de viaje, llego a la casa como si no hubiera un esposo, un padre, una familia. Ahí los hijos por ahí todos ignorados. La mujer tampoco es soltera en su propio criterio. Ya está casada. O sea, que si yo como varón voy a algún lado, tengo que avisar a mi mujer. Y si voy a hacer algo, tengo que pedir la opinión de mi mujer. Opinión. Y mujer, de lo que estudiamos la semana pasada acerca de la sujeción. Si tú te quieres ir al súper, avisa a tu esposo. Tú no eres soltera.
¿A poco? Sí, a poco, porque tú no eres soltera. Tú no eres una niña de secundaria, eres una mujer ya, con esposo y con hijos quizás. Y tienes que rendir cuentas a Dios en cumpliendo su palabra en cuanto a la sujeción de lo que vimos la semana pasada. Ya no eres soltera, ni varón, tú eres soltero. Así que si alguien quiere irse a algún lado a pasear, o la mujer al súper, o aquí, o a la plaza, o con su mamá, tiene que estar en perfecta unidad con su marido, si no peca en contra de Dios, cualquiera de los dos, varón o mujer, porque no se sujeta a esta parte. Están juntos, pero viven desunidos de corazón. Sí, realmente una firma de papel nada más es una manifestación de la dureza de uno o de dos. Un divorcio es eso. No es que de repente te quiero mucho y como que de repente, pues como que ya me quiero, dame el divorcio, ¿no? No. Nadie debe de estar aquí pidiendo el divorcio por cualquier cosa. Mujer, esa cosa que tú me preparas como que ya no estás, y tú no eres así. Y estoy pensando en divorcio. Y la otra mujer, no, pues si no te gusta, pues de una vez vamos a separarnos ya. Y todo por unos frijoles charros mal cocidos. ¿Se puede uno separar por un berrinche como ese? ¿Se puede uno divorciar por cosas como esas? ¿Por qué existe el divorcio? El texto dice claramente: dureza del corazón de los hombres, dureza, maldad, falta de amor contra su propia esposa. Y hoy en día estamos bien mal, porque ahorita no solamente digamos, esto es un mal de solo hombres, no, esto es un mal hasta de mujeres. Conocemos mujeres que tienen dejado al esposo con 5 hijos, abandonados con la abuela. Porque la mujer fue a hacer su vida, porque se hartó de los niños, se hartó del esposo y mejor se fue. No, ahora ya no solamente el marido se va y deja a la mujer, ahora llega el esposo y ya no hay mujer. Porque la mujercita que tiene falta de madurez hace sus berrinches. Se supone que Dios le da al hombre la potestad de dar carta de divorcio porque debe ser más racional. Un hombre está casado con su mujer y sabe que cuando uno llega al altar, sí o no, hermanos, o no sé quién de ustedes no le tocó vivir esto, estás en un altar casándote con tu futura esposa y dices, yo prometo serte fiel hasta la muerte, ¿no? ¿Sí? Y nada nos va a separar en las buenas y en las malas, no, en las malas también, ¿no? Y desde el momento que tú recibes el anillo y tú lo recibes, tú estás aceptando ese compromiso. Y para Dios no es un juego. Entonces, si en las buenas, qué feliz soy con mi matrimonio, y en las malas, quiero el divorcio, entonces tú eres un mentiroso o una mentirosa. Porque en las malas no quieres cumplir. Solo lo dijiste para salir del paso, para ya vivir juntos, para hacer quién sabe qué cuánta cosa, porque pues era un requisito o un protocolo que tenemos que hacer. Pero cuando un hombre o una mujer se une en matrimonio, sabe que debe permanecer unido y soportar y sufrir y amar en el amor de Dios, en el amor ágape, porque el amor, dice la palabra, no busca lo suyo. El amor es sufrido. En pocas palabras, si en algún matrimonio no hay unidad, es porque alguien no está sufriendo, alguien está endurecido. Por eso dice el verso 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Y eso a quién incluye? Te incluye a ti mismo como esposo y a ti misma como esposa. Y ninguna autoridad religiosa o eclesiástica puede romper el yugo del matrimonio. De hecho, en muchas ceremonias matrimoniales se dice la frase al final, hasta que la muerte los separe. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado eso? Hasta que la muerte los separe. Así que los que se quieran casar, ya saben, los que se quieran casar, así es esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo te enseña de que tú te cases, te divorcias, como que te quites una camisa y te la pongas. Y no es así. Tú ves Televisa o ves TV Azteca, o yo no sé si todavía pasas cosas. Estaba escuchando las noticias, en la radio,
que la televisión abierta de esas dos compañías ya no tiene nada que ofrecer. La gente ya no quiere ver nada de eso. Ya mucha gente cataloga como basura. Qué curioso, ¿no? Ahorita apenas en el 2016, dice la radio, mucha de la sociedad cataloga como basura lo que pasa en Televisa, en TV Azteca, cuando desde hace más de 15 años se veía que era basura. Pero bueno, el caso es de que Televisa y este tipo de empresas, ¿qué ejemplos te muestran de matrimonio? Está la persona así, ve María Luisa a José Fernando, y están enamorados, y se casan, y adulteran, y se divorcian, y se vuelven a casar, y al final dice, felices para siempre. Y es el mismo cuento, es la misma mona bailada, despeinada, solo que diferente rama. Es lo mismo en todas las novelas, es lo mismo. Pero estamos ahí en aquellos tiempos viéndolo, disfrutándolo, y ese es el concepto que tenemos de matrimonio. Llegamos a él y entonces empiezan los ponches en el ring del matrimonio y a ver quién aguanta, y nos divorciamos y nos separamos y todo ese tipo de cosas. Un ciclo enfermizo de lo que se entiende hoy en el matrimonio. La Biblia es clara: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. A Dios no le gusta esto. A Dios no le gusta esto. Tú puedes decir, ¿y qué pasa si vivo en un matrimonio donde mi esposo es golpeador? Dice la mujer, ¿qué pasa si vivo en un matrimonio donde mi esposo es fornicario, es adúltero, y está de coscolino ahí con una mujer, con otra mujer y con otra mujer? ¿Y qué pasa si contrae una enfermedad, SIDA? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué pasa? Vamos a verlo. Versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo acerca del matrimonio. Y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio también contra ella. O sea que antes ella cometía adulterio y el que se casaba con ella también pecaba. Pero si yo la repudio y estoy también buscando a otra mujer, pues ya tengo mi papelito, dice, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Aquí para que nos digan las mujeres, ya ves, ese eres tú. No, también dice, y si la mujer repudia a su marido, ya no quiero vivir contigo, ya no quiero estar contigo, ya estoy harta de ti, siempre lo mismo. Me acuerdo que una vez estaba yo en Canacín, creo que se los tengo dicho, y estábamos estudiando con un hermano desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana. Estamos estudiando y la mujer sabía mucha Biblia. Y el esposo muy callado, el esposo se levantaba, en los cafés se levantaba así, pero el esposo estaba con la Biblia, mucho conocimiento, Y de repente me dice, hermano, ¿no hay algún versículo en la Biblia que me diga que si mi esposo no busca a Dios, me puedo separar de él? Y yo, por poco me río, pero me aguanté y le dije, no hay. Es más, lo que le mostramos como que le sacudió, porque no hay. Y es que ahorita hasta las mujeres ya andan buscando separarse de sus esposos. ¿Y por qué? ¿Porque era adúltero? No. ¿Porque era fornicario? No. Simplemente porque no estudia la Biblia con ella, porque no va a la iglesia con ella. Y parece piadoso, mi esposo no busca a Dios, por eso lo debo dejar. No ayuda a mi vida espiritual. Híjole. Imagínate un varón diciendo lo mismo, mi esposa no me ayuda a mi vida espiritual. Como que la hermana es mejor. ¿Qué? Es el diablo metiéndose ahí. Porque a fin de cuentas tú tienes que entender esto. Yo me lo preguntaba, y con todo respeto, yo me lo preguntaba, ¿Dios falla? ¿Dios cometió errores? Dios no comete errores. La esposa que tienes es la que Dios te permitió tener según las Escrituras, punto. Y hay veces sirven para ayudar nuestra carrera de hombres que tomamos a veces malas decisiones, y a veces sirven hasta para formar nuestro carácter. Y es una gran ayuda, más cuando conocen a Dios. Bueno, el texto es muy claro. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Comete adulterio.
Otro texto. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a ir un poco más rápido. Marcos capítulo 10. Mateo 19, por favor. Verso 1 en adelante. Jesús enseña sobre el divorcio, dice sus Biblias, si son Reina Valera. Eso dice, ¿no? Jesús enseña sobre el divorcio. Mateo 19, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo: ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí el texto nos da más luz. ¿Sí? ¿Te fijas, no? Nos da más luz. Es lo bonito estudiar la palabra. Cuando vas viendo un texto, otro versículo, te das cuenta que hay más luz. Porque aquí estos nos llegan y dicen: ¿nos es lícito de repudiar a mi mujer por cualquier causa? Por cualquier causa. ¿Sí? Por cualquier causa. Dice el texto, verso 4. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, la unidad, la unión. Dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo mismo que estamos viendo. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino ¿cuántos? Uno. Un hombre casado, una mujer casada no puede comportarse como individual. Ya no eres dos, ahora son uno. El texto es muy claro. Ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. O sea, unidad. Oye, pero yo me veo así como que mi esposa está aquí y yo estoy ahí. No se refiere a cuestiones físicas o de materia, de tiempo y de espacio. Se refiere a la unidad del corazón y del alma. Y aún de esa unidad y de la intimidad conyugal salen los hijos. Y los hijos que tienes es el producto de esa unidad que contiene sangre de los dos, los huesos de sus huesos y carne de su carne de los dos. ¿Sí o no? Porque es una unidad. Y debe ser desde el alma y desde el corazón. ¿Qué pasa si yo agarro un pedazo de plastilina de color amarillo y un pedazo de plastilina de color rojo? ¿Qué pasa si los pego así nada más? Y tenemos ahí los bollos o los pedazos amarillos y los pedazos rojos. ¿Estará unido? No está unido. Pero si yo agarro la plastilina, aquellos que fuimos pequeños y tuvimos infancia, vas a agarrar dos pedacitos de plastilina. ¿Y qué pasaba cuando agarrabas el amarillo y el rojo y lo combinabas y lo aplastabas y lo combinabas y hacías una pelotita y al final ¿qué te quedaba? Una pelotita de color naranja. Ahora separa los colores. Ahora sepáralo. No se puede. Se quedaba naranja y naranja se quedaba esa plastilina. Ya no había vuelta de hoja. Se quedaba naranja. Prácticamente cuando uno se casa, prueba cosas que Dios solo permite dentro del matrimonio, que sella y que marca una unión perfecta entre dos personas. Y eso es la intimidad conyugal. La intimidad conyugal solo está permitida por Dios dentro del matrimonio. Cuando un hombre y una mujer no se casan y tienen intimidad conyugal, así donde salen los bebés, tienen intimidad conyugal y no están casados, están probando cosas que solo Dios tiene permitido en el matrimonio. Ahora, ¿qué pasa si en esa relación de amor del mundo, ahí muy feliz porque la muchacha ya probó estar con el varón y viceversa? ¿Qué pasa si el muchacho una vez llorando, andando en su bicicleta, lo atropella un tráiler o lo despedaza? ¿Cómo va a llorar la noviecita a su novio? ¿Sabes cómo lo va a llorar? Como lloraría una esposa a su marido. ¿Por qué?
porque ella probó la unidad conyugal. Y esto yo lo he visto. Ahí llorando como que llora a su marido muerto. Nunca se casó, pero probó cosas ilícitas. Cuando se es una sola carne, Dios está hablando de muchas cosas que solidifican la relación entre un hombre y una mujer. Y muchas veces en el matrimonio se comete un grave error. El error de negarse en esa intimidad, el varón a su mujer o la mujer a su varón. Lo dice la palabra. Lo vamos a ver más adelante. Así que ya no son más dos, dice el texto. Es uno. ¿Qué pasa con el joven o la muchacha que ya probó estar con un varón? La bota, se va con otro, la bota, se va con otro, la bota, y se casa con el cuarto. Se casa con el cuarto, bien casada, pero ya probó estar con tres. ¿No será que cuando esté con el cuarto pueda recordar cómo era el anterior y el anterior y el anterior? Y en el peor de los casos pueda comparar a estas experiencias, para que al final de cuentas la mujer termine desestimando en poco a su marido por tener esa capacidad o esas experiencias de comparación. Son cosas que Dios no tiene permitido, lo que es el adulterio, por el daño que ocasiona en la vida de los cónyuges y en la vida de la otra persona, porque denigra su persona. Denigra su persona. Por eso lo que Dios quiere es que cuando hay una perfecta unidad, ¿qué es lo que Dios quiere? Que no se rompa. Porque cuando se rompe, entonces busca encajar con otro. El mundo, ¿qué nos dice? El mundo tiene su escuela, ¿no? Para mandarnos al infierno. Pero el mundo, con respecto a estos temas, nos dice que un clavo saca a otro clavo. O sea que si la muchacha está toda ardida o dolida, o el muchacho está todo dolido porque lo votaron por uno que se parece al Ricky Martin, pues después me busco otra. Total, mujeres sobran en el mundo. Y va y lo hace. Y se somete al mismo proceso de degradación moral. Se somete a lo mismo. ¿Qué pasa cuando una esposa pierde a su esposo en un accidente y muere el esposo? ¿O qué pasa cuando la esposa muere y el esposo queda vivo? Si son uno, ¿qué pasa si uno muere? ¿Cómo lo siente el esposo? ¿Cómo lo siente la esposa? Si son uno, ¿sabes cómo se siente? Como que le arranquen un brazo. Y va a doler. ¿O no? Va a doler. Porque hay amor, hay unidad. Más superior que en el ámbito conyugal. Hay algo unidad de corazón, de mente, de sentimientos, de romanticismo, de pensamientos, de lo conyugal. Hay unidad. Muere la esposa y el esposo va a llorar amargamente por su esposa. Quizás si era cristiana confiará que está con el Señor, pero le va a doler ese desgarramiento. Los hijos, cuando ven a papá y a mamá felices, tienen fortaleza y están contentos. Pero cuando los hijos ven a papá y a mamá enojados, los hijos tiemblan, los hijos se turban, los hijos se preocupan. Los hijos se preocupan. ¿Por qué? Porque hay algo que los liga a ellos. No como papá y mamá están unidos en matrimonio, pero algo los liga a ellos. ¿Qué más? Dice el texto. Verso 6. Así que ya no son más dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjate, ¿te acuerdas que vimos lo importante de las palabras? Porque en el verso anterior que vimos, ¿qué mandó Moisés? Y dice, pues nos permitió. Ok. Y aquí Jesús aclara el asunto del divorcio, del matrimonio. Y aquí ellos dicen, ¿por qué entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ¿por qué podemos repudiar a las mujeres? Si al fin y cuando Moisés lo dice. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés
os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y cualquiera que repudia a su mujer, salvo, aquí lo dice otra vez, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que si yo la repudio porque ya le huelen feo los pies y me caso con otra, estoy cometiendo adulterio. Y si alguien se casa con mi mujer, también hago que ella cometa adulterio. Aunque estemos divorciados delante del juez de Mérida o de quien sea, son adúlteros delante de Dios. Porque recuerda con claridad, es lícito repudiar a las mujeres por cualquier cosa. Por cualquier cosa. En pocas palabras, hermanos y hermanas, y todo aquel que aspire a matrimonio en el futuro, el matrimonio está diseñado por Dios para ser para siempre. Lo bueno es que no escuché un grito, ¡no! Qué bueno, gracias a Dios. El matrimonio por Dios fue diseñado para ser para siempre. Así es. ¿Se puede uno divorciar uno por cualquier cosa? Hago la pregunta, según el texto, no según Jorge Polanco, según lo que Jesús dice. ¿Se puede uno divorciar por cualquier cosa? Mi esposa me trata mal. Mi marido me ignora. ¿Se puede uno divorciar por cualquier cosa? No te puedes divorciar por cualquier cosa. No por niñerías, no por tonterías, no por cualquier cosa. Tendría que ser muy delicado el asunto, muy grave el asunto para considerar la posibilidad tan siquiera. Tendría que ser muy grave. Supuestamente en México hay un promedio de divorcios del 50%. O sea que de 10 que se casan, al año ya están divorciados 5. Lo peor es que en la mayoría de los casos ya hay hasta hijos. ¿Y qué engendran? Familias disfuncionales. ¿Es el diseño de Dios? No es el diseño de Dios. Porque así como en el diseño de Dios, el matrimonio estén bien unidos, en los hijos es que tengan a papá y a mamá bien unidos y sea su fortaleza de los pequeños contra este mundo. Ver a papá, mamá juntos. Yo conozco jóvenes, mujeres, que no tener a papá en casa es angustiante, es deprimente, es triste. O no tener a mamá es triste. ¿Por qué la experiencia que les tocó vivir? ¿Por qué lo viven? Por la dureza del corazón de uno de los dos o de los dos. Por eso lo viven. Así como el hombre repudia a su mujer por su dureza, por Dios lo permitió. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque en la antigüedad el judío estaba fijado en otra mujer y la mujer, si no había carta de divorcio, simplemente la abandonaba en todos los sentidos. Antes de la carta de divorcio, ¿qué hacía el hombre? Ya no quiero estar contigo porque me chocas, porque me caes mal, porque ya subiste de peso, lo que sea. Ahora me gusta más esta. Y la mujer no podía volverse a casar porque estaba casada con ese varón. No podía, si se metía con un hombre, la apedreaban. No podía rehacer su vida. Entonces Dios permitió carta de divorcio. Despídela. Y al salir con ella con su carta, su documento legal tenía unas posibilidades que vamos a ver. Verso 10. Le dijeron a sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué dice ya? No conviene casarse. Dice. ¿Y quién piensa así? ¿Algún joven varón que piensa así? No, pues mejor ni me caso. No veamos el estudio como una caja de Pandora, otra vez se los digo. Porque no es el asunto de Dios. Dios quiere que entendamos estas cosas. Aquí la palabra nos muestra que cuando ellos dicen, pues así es el hombre, o sea, oye,
Si me voy a casar y siempre voy a estar con ella, uy, pues mejor no ni me caso. Y soy pajarito de varias flores. Es una cosa tremenda. Así es el mundo. ¿Cómo pintan el matrimonio? Como cadenas. Ah, ya te atraparon, ya te engancharon, ya te esposaron, ya esto, ya lo otro. Como si fuera una prisión estar casado. Como si fuera una maldición estar unido a una mujer. Y la Biblia dice al principio que el que haya esposa haya el bien y alcanzar el favor de Jehová. El matrimonio no es no es un martirio, no es un sufrimiento, debería ser un gozo. Debería ser un gozo. No estoy diciendo con esto que hay matrimonios sin problemas. Creo que todos los matrimonios pasamos por problemas. Pero la diferencia del mundo es que el cristiano sabe sobrellevar los problemas en Jesucristo y en el amor que Dios le da. Y el del mundo no. El del mundo se raja fácil. Los del mundo se rajan fácil. Los del mundo rápido quieren ya el divorcio. Dice la mujer, me voy con mi mamá. Y dice el hombre, pues yo también. Dice. Y la mamá dice, no había devolución, dice. ¿Qué es lo que pasa? Y no tenemos que pensar así. Pensar así será una mente mundana, una mente carnal. Dice el verso 11, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿Tú eres capaz de recibirlo, hermano, hermana? ¿O amigo, amiga? ¿Tú eres capaz de entender esta doctrina y recibirla y aceptarla? Sí, cuando Dios me dé mi esposa, con ella me voy a quedar hasta el final, pase lo que pase. Si es así, amén. Y tú igual mujer, igual con mi marido, lo voy a aguantar aunque le huelan los pies, pase lo que pase. Aunque esté medio distraído ahí, pase lo que pase. Aunque le diga, te estoy hablando y no me haces caso, pase lo que pase. Porque no es por cualquier cosa. Y si mujer dices esto, amén. Amén. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Habla de eunucos. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué dijeron los hombres? Pues no conviene casarse, pues me hago eunuco, dice. Eunuco es alguien que no se casa, no tiene relación con mujeres, no porque sea homosexual, sino simplemente se abstiene. Tiene la capacidad de abstinencia sexual, o sea que no tiene el deseo de estar con una mujer. Hay hombres que sí son. Y dice Dios, dice, no todos pueden recibir esto. Hay eunucos, dice, número 1, que nacieron del vientre de su madre así, eunucos. Varones que nacen con un problema en su cuerpo, en su organismo, para que no puedan tener intimidad conyugal con una mujer. Así nacieron. Un problema físico, una deformidad o algo por el estilo. Hay eunucos que nacieron así, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Otros hombres los toman, los hacen esclavos, los hacen eunucos. Mayormente los eunucos servían en casas de gente rica, de gente importante, de la realeza, de imperios, de reyes. Y muchas veces hacían a los hombres eunucos cuando iban a cuidar a la reina, iban a cuidar a la princesa, para que la princesa no se embarace del eunuco. Entonces los hacían eunucos. Y dice, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos, como el apóstol Pablo. No meramente en un sentido físico, sino en un sentido de voluntad, de no tener el derecho de tener esposa, porque él en una parte dice, ¿acaso Bernabé y yo no tenemos derecho a tener una esposa por compañera como los demás apóstoles? Lo dice, porque él tenía el derecho de tener una esposa, pero él estaba rehusando ese derecho. ¿Para qué? Para dedicarse de lleno al reino de los cielos, para no tener preocupación de que está predicando y tiene que llevar de comer, está predicando y tiene que estar con la esposa, está predicando y tiene que estar por los hijos. Y no lo veamos como un defecto, hermanos, porque los que tenemos familia, Dios quiere que atendamos a nuestras familias, porque estamos predicando. Y en ningún momento, en ningún instante, volteamos a ver a nuestra familia, entonces estamos en un error. También tenemos que tomar tiempo con ellos. Y aún a mí me redarguye, tenemos que sacar tiempo con nuestras familias.
tenemos que salir a pasear, tenemos que salir a cenar, tenemos que pasar tiempo con ellos, porque tu familia debe tener, tu esposa debe tener un esposo, no un predicador, y tu hijo debe tener un padre, no meramente un pastor que tenga su púlpito en la sala de su casa para predicarles. Entonces, aquí lo importante es que hay gente que no lo puede recibir, hay gente que no lo recibe, hay gente que no lo quiere entender, porque sus oídos se cierran y dicen, no, esto no se puede. Ahora, no creo que sea porque sean eunucos, simplemente porque no se quieren sujetar a la ley de Dios. No, es que esto no se puede, hermano. No, no es porque van a servir a reyes, ni porque quieren extender el reino. No se hacen eunucos, pues no conviene casarse, sino porque no quieren el compromiso de estar casados permanentemente con sus mujeres. Sí. Y hay que tener en cuenta esto, porque cuando uno se casa, normalmente se casa en la flor de su juventud. Normalmente, ¿no? Hay unos que se casan más grandes. Se casa uno en la flor de su juventud, ¿no? Y el joven está radiante, ¿no? Está delgado, está ahí con las, así quizás, hace ejercicio. La mujer está delgadita y todo lo demás. Pero ya pasan 10 años y como que ahí pasó algo raro, ahí una transformación tremenda en los dos. Y la pregunta es, si estabas enamorado de su físico, pues se te acabó el amor, porque ya no lo tiene. O a lo mejor aumentó tu amor porque aumentó su físico. Pero si no es así, tú debes estar enamorado de su persona, de ella, de sus personas, de su personalidad. Porque si estás enamorado de tu físico, la gente que se enamora egoístamente del físico de una mujer o de un varón, pues obviamente cuando ve que el esposo ya no está como estaba hace 10 años y ve al vecinito, joven, guapetón, ahí como estaba antes el esposo o mejor, pues ahí entra el adulterio. Igual el varón ve a su esposa con unos kilitos de más. Oye, después de 2, 3 partos, ¿cómo quieres que tenga el mismo cuerpo, verdad? No se puede. Y lo vemos así y digo, uy. No, pero volteamos así, uy, aquí es como que sí está mejor. Ahí entra el pecado, ahí entra el diablo, ahí entra el demonio en tu vida para tener una desgracia. La palabra dice que el hombre que comete adulterio es falto de entendimiento, es tonto, estúpido, torpe, dice la Escritura. O sea que Dios nos recalca en esta noche, varón, no puedes cambiar a tu mujer por nada del mundo, así como el Duvalín, no lo cambias por nada. Entonces, si cometes ese pecado, es de los peores errores que puedes cometer en tu vida, de los peores errores. Y yo lo tengo bien presente, hermano. A mí Dios me lo ha hecho bien presente. Y que Dios nos guarde a todos, hermanos y hermanas, cometer este tipo de pecados, de los peores errores de pecado que podemos hacer. Dios puede ayudar a restaurar, pero trae estragos. Dios desea que andemos en su palabra, caminemos en su verdad. ¿Para qué? Para evitar muchas desgracias en tu vida, en nuestras vidas. Ok, vamos a ver la raíz de donde el judío agarraba. Es que Moisés dijo, es que Moisés mandó, es que Moisés, ¿te das cuenta cómo dice? Es que ahí dice, Moisés dijo. Deuteronomio 24, por favor. Y vamos a ver esa referencia, como lo entendían, porque Jesús claramente dice, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. O sea, tú tienes una frase bien clara en tu mente, pero no la entiendes, porque yo te digo ahora, dice Jesús. Como por ejemplo, oíste que fue dicho, no matarás. Pues yo no he matado a nadie, pero odiaban al semejante, querían matar a Jesús. Si tú odias a alguien, aborreces a alguien, eres homicida delante de Dios. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero si tú andas codiciando a alguien ahí con tus ojitos y eres adúltero delante de Dios. Y también aquí, el divorcio fue dicho. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. No entendieron el motivo de Dios para dar carta de divorcio. Lo tomaron como libertad, como libertinaje, pues divorciémonos, y no entendieron el propósito de Dios. Deuteronomio 24, es el verso 1, dice la palabra. Habló Jehová a Moisés. Perdón. Es Deuteronomio. Estoy en otro libro. Dice la palabra: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La muchacha salía con su carta de divorcio repudiada
y ella prácticamente como echada, así como echada, porque supuestamente halló en él cosa indecente. Dice, y salida de su casa podrá ir, ¿y qué dice el texto? Ya repudiada, ¿qué dice? Y casarse con otro. Entonces, ¿qué entendía el judío con corazón endurecido? Pues ya no me gusta cómo hace los frijoles. Toma, vete. Ya no me gusta cómo se ve. Toma, vete. Entonces ya divorciado, puedo casarme con otro, con otra. Entonces, así lo entendieron. Permiso para divorciarnos, como sea. Y no, el texto es claro. Dice el 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, está en matrimonio, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se le entregará en su mano, la despedirá de su casa. Y salir de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Quién? La repudiada. Verso 3. Pero si la aborreciere el último, o sea el segundo, y le escribiere otra carta de divorcio, y se le entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. 4. No podrá su primer marido que la despidió, el primero, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Te das cuenta? Bien claro el texto. O sea, no era repudiar por repudiar. ¿Y qué hombre tan ligero es que el que repudia a su mujer sabe que se casó su mujer con otro hombre y se muere el hombre y ahora anda buscando otra vez para estar con él? ¿Qué clase de hombre es ese? ¿A poco se equivocó en lo que decidió al principio? Que la mujer es para que vengas para aquí, te vas y te vienes, te vas y te vienes, así como el mundo opera hoy en día. Estoy contigo y te dejo, estoy contigo y te voto, estoy contigo y te voto. Ya estuvo, ya disfruté. Y luego otra vez te vuelvo a buscar llamaditas, solo amorcito, te está extrañado tanto tiempo, etc. Y lo otro también, que se deja engañar. ¿Qué mente tiene ese hombre que nada más ve a la mujer para usarla? Es lo que piensa. Y dice Dios, no la vas a poder volver a tomar por mujer porque tú le envileciste. La carta de divorcio es envilecer a la otra parte. Eso significa la parte de divorcio. Es una vileza, es despreciable y execrable delante de Dios, porque Dios dijo: lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y uno, porque está todo orgulloso y ahí pensando en otras cosas, le da su carta de divorcio. ¿Qué está demostrando? Que no la ama, que la aborrece, que ya no la quiere junto de él, que ya la detesta. Toma tu carta y vete, porque ya ando pensando en otra. Es una vileza. Y dice Dios: ¿cómo vas a regresar con la mujer que repudiaste? No te lo permito. Si tú te fijas, cuando era repudiada, ¿qué podría hacer? Casarse con otro. ¿Sí o no? Podía casarse con otro. Y quizás aquí nos dé una pauta, porque algunos dicen: es que cuando una mujer se casa y se separa de su marido porque el marido era de lo peor, golpeador, lo que tú quieras, no se puede volver a casar. Algunos dicen eso. Otros piensan que se puede volver a casar por causa de este versículo. Pero es que en el Nuevo Testamento no hay referencia. Sí, es verdad, en el Nuevo Testamento no hay referencia de esto, pero tendremos que entender el principio. Donde hay claridad en el Nuevo Testamento es como dicen las dos opciones. Aquí hay dos opciones para volverse a casar. 1, carta de repudio. 2, que se muera el esposo. En el Nuevo Testamento, claridad de que tenemos, de que se muera el esposo o la esposa. Una vez muerto el cónyuge, la otra parte queda libre. Pero ¿por qué en el Nuevo Testamento no hay esta claridad? Yo me atrevo a pensar, y de manera muy personal, no lo dice la palabra, si así los hombres malentendieron el Antiguo Testamento y se reflejara, y Jesús no fuera tan estricto en decirnos lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, quizás volveríamos a cometer el mismo error de agarrar la conveniencia. Pues sí se puede, pero Dios, Jesús no nos dejó la pauta. Podemos decir que no se puede casar, puede ser un criterio muy difícil de tomar,
Es donde de aquí digo que en muchos lugares entran en controversia. Sí se puede casar, no se puede casar. Es que la otra persona ya se divorció, ya se casó, ya hizo familia con otro. Es donde aquí muchos grupos entran en controversia. Yo lo que entiendo es algo muy personal. Y esto es personal, no lo dice la palabra de Dios. Y lo digo no como buscando herejías, sino como algo que entienden en la Escritura. El divorcio no es un mandamiento como el resto de los demás. Porque toda la ley dice que la ley es santa, es justa y es buena. En pocas palabras, todo mandamiento, no adulterarás, es santa, es justa y buena. Dios tiene buenas intenciones con su pueblo para dar esa ley. Evitaría desgracias, homicidios, desbaratamiento de matrimonios, hijos desamparados. Evitaría muchas cosas. No robarás. Evitaría que la gente tome lo que no es suyo, la frustración de perder lo que uno ha trabajado y la búsqueda de venganzas. Evitaría un montón de cosas. Y cuando el hombre repudia a su mujer y Dios permite la carta de divorcio, tiene un propósito bueno. ¿Cuál es el propósito bueno? El amor de Dios siempre busca el bien mayor, pero en el caso de divorcio no hay una buena opción ni hay una mala opción. La única buena opción es permanecer unido en el matrimonio. Pero si la otra te repudia, a mí se me ha acercado gente a decirme, hermano, ¿qué puedo hacer? Mi esposo me pide el divorcio. Mi esposo no quiere nada con Dios y aborrece a Dios, insulta a Dios, es blasfemo. Y lo que vamos a ver un poquito más adelante, les pido paciencia. La Escritura dice, pues si él se quiere divorciar, que él haga todo el papeleo. Usted no haga nada. Si él de veras tiene ganas de divorciarse, que él haga todo el papeleo. Y todavía así, usted, si usted quiere, le da el divorcio, si no, no. ¿Cómo lo vemos? Entonces me doy cuenta que aquí Jesús, ¿por qué daba la carta de divorcio? ¿Por qué Dios daba la carta de divorcio aquí? Para que la mujer pudiera volverse a casar. Para que no se esté quemando. Antes, cuando no había eso, pues no puedo unirme a otro varón porque estoy casada con él. Pero él ya me está engañando con otra. Y la ley era estricto con las mujeres. Hay un texto aquí en Deuteronomio 22:13, que no lo voy a tocar, pero habla de que un varón, cuando tomara una mujer y se acostara con ella, y ahí descubre que estaba ahí algo mal en ella, que no era virgen, y la bota, no le decían los varones, pues ya la botó, ya no sirve, repúdiala. Una mujer. No. Iban las mujeres con la joven y hacían una especie de prueba para ver si la muchacha era virgen. Y si no era virgen, iban con los ancianos y acusaban a ese varón, allá en Deuteronomio 23:13 en adelante, y decían, este varón se acostó con esta joven y luego la repudió diciendo que tenía cosas indecentes, y dice el texto, dando de qué hablar, o sea, como manchando la imagen de la muchacha, y miren las pruebas de su virginidad. Y entonces la ley ordenaba que él se tenía que casar con esta mujer y no la vas a poder despedir en todos los días de tu vida. Solo en ese caso de Deuteronomio 22 no había oportunidad de repudiar a tu mujer por nada. Pues estaba tan desesperado, ¿no? Y luego cometes la vileza de que ya, pues como ya conseguí lo que quise, ahora ya no le entra el matrimonio. No, ya ¿para qué engancharme si ya tengo lo que quería? Ah, no quieres, dice Dios, pues ahora te casas y no te vas a divorciar nunca. Así era la ley de Moisés. Fíjate cómo está aquí. Prácticamente la dureza del corazón del hombre era porque creía que podía despedirla por lo que se le antojara. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Llevamos 1 hora y media. ¿Aguantan hora más? No es cierto. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 7, por favor. 1 Corintios capítulo 7. Rápidamente vamos a analizar el texto. Verso 1. Es una lectura muy larga, pero voy a ir rápido. Les ruego paciencia. Luego lo pueden meditar con calma en sus hogares. Si tienen dudas, preguntas, lo podemos ver. Dice 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre
no tocar mujer. Aquí el apóstol está diciendo que todos seamos eunucos, que todos practiquemos el celibato. Fíjate. Pero a causa de las fornicaciones, o sea, gente que no se aguanta, que se está quemando, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, o sea, tu propio esposo, tu propia esposa. El marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, lo que te decía, no me quiere adelantar, pero lo que dice la Escritura. El marido no se puede negar en sus deberes conyugales. Tú sabes a cuáles me refiero. Ni porque estés muy cansado, ni porque estés muy agotado, y ni la mujer. La mujer debe de cumplir. No importa si estás enojado con él, no importa eso, lo otro, tú debes de cumplir. ¿Por qué? Acuérdate que no son dos, son uno. Verso 4. La mujer no tiene potestad, que es autoridad, poder sobre su propio cuerpo, sino el marido. O sea, el cuerpo de la mujer, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a su esposo. Qué gacho, dicen las mujeres. Pero espérate, dice ahí, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, también dice. O sea, ni el marido es dueño de su cuerpo. Ahora, ¿a quién le pertenece? A su mujer. A su mujer. Bueno, está más claro que ni el agua, ¿verdad? Más claro, ni el agua. Así que, aguas, porque si alguien quebranta esta palabra, le está dando lugar al diablo. Hermano, es que yo lo quiero hacer porque yo lo voy a hacer por el Señor, porque voy a tener una especie de ayuno de toda clase, hermano. Voy a ayunar, no voy a tomar agua, no voy a beber, no voy a tener intimidad con mi esposo, nada, un ayuno espiritual. Fíjate lo que dice allí en el verso 5. No os neguéis el uno al otro. Dice, a no ser por algún tiempo, dice ya, o sea, no permanente, no tiempo largo, y dice ahí, y de mutuo consentimiento. ¿Qué es de mutuo consentimiento? Que los dos estén de acuerdo. Si uno no está de acuerdo, ni aunque quieras hacer tu ayuno espiritualesco, no puedes. No cumples la palabra de Dios. Es muy sencillo esto. Señor, ayúdame, voy a ayunar, voy a orar y voy a preservarme para que permanezca en matrimonio.